Saludamos a los televidentes, radio oyentes e internautas en este día domingo 27 de noviembre, agradeciendo a Dios que nos da el privilegio de poder venir aquí a este estudio y compartirles, como siempre, esta lección de la escuela sabática que para esta semana trae como título El almacén de Dios, su iglesia. Bueno, por la gracia de Dios me acompaña nuevamente el hermano Carmelo Ramírez y mi hermano Tony García. ¿Cómo está, hermano Tony? Bienvenido. Bien, pastor, gracias a Dios, y damos gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente con este privilegio que en lo que a mí corresponde, pues no lo merecemos, pero con mucho cariño venimos, hermanos, a apoyar. Amén. En esta escuela sabática, en lo que podamos. Y estamos contentos porque Dios nos cuidó en el camino. Hace frío, allá donde yo vivo cayó hielo. Bien a gustito allí, pero teníamos que levantarnos y lo hacemos con agrado, porque sabemos que es para bien de muchos que están esperando la escuela sabática, y esperamos que les sea de gran bendición, y oren por esta escuela sabática, todo lo que se está llevando a cabo, como antes se los había dicho, lo repito, y también como se ha venido repitiendo, denle like, hermanos, para que esto se esté promoviendo y sean más almas las que estén observando, escuchando y siendo bendecidas por estas escuelas sabáticas. Amén, hermano Carmelo. Bueno, yo también estoy agradecido con el Señor, primeramente, ¿verdad?, de estar aquí y formar parte para esta lección. Sabemos, hermanos, que necesitamos mucho en este tiempo que vivimos estar, ¿verdad?, pendientes y estar, ¿verdad?, con el oído bien puesto para lo que el Señor disponga para poderlo hacer. Amén. Pero también agradecido, ¿verdad?, porque este programa el Señor lo está dirigiendo y siempre ha habido personas dispuestas, disponibles, ¿verdad? Como hemos estado viendo, hermanos que ponen de su tiempo también para hacer posible estas lecciones y ayudar aquí al varón, ¿verdad? Y que muchos salgamos bendecidos por ello. Pero también, ¿verdad? Estaba pensando que cómo la obra del Señor sigue adelante con este edificio que pues el pastor lo va a decir. Yo pasé por allá a ver, muy bonito que está quedando, muy apropiado precisamente para este tiempo, ¿verdad? Que no sabemos cómo venga el clima, pero está apropiado, y gracias al Señor que ha puesto en los corazones de muchas personas, de muchos hermanos, hermanas, el estar aportando para que esto sea posible. Así es que sigamos adelante, hermanos, y que Dios nos bendiga. Amén. Así es, hermanos, como el hermano Carmelo ha mencionado, aquí les pongo en la pantalla el video de cómo va avanzando la construcción. Ya ustedes pueden ver, está pintado por dentro el edificio, se ha colocado parte del piso, se está colocando otra parte del piso. Luego viene el siguiente paso, que es colocarle el sistema de calefacción, pues ya entramos a las temperaturas frías en este estado por los próximos 3 meses. Aquí no se puede hacer tratamientos en un canopy afuera porque es demasiado frío. Entonces necesitamos el edificio para que no se deje de atender los pacientes. Y ustedes pueden mirar todo lo que se ha hecho. Ahora viene la parte de equipar también allá adentro, con muchas cosas que hay que colocar. Hermanos, nunca había entrado a una cosa como esta y veo que en realidad es enorme un proyecto, hermanos. Por muy sencillo que usted lo quiera hacer, es enorme los gastos, la inversión de lo que toca hacer un centro de estilo de vida. Y esto es que todavía no nos hemos metido a hacer el otro edificio donde vamos a hospedar los que vienen en calidad de voluntarios o alumnos, porque queremos en algún día convertir esto en... Miren, mis hermanos, mi sueño es hacer una tipo escuela de Madison aquí. Algo así como lo que hubo en los días del Emanaguay, la famosa escuela de Madison, donde se preparaban obreros para que estuvieran listos para ir a hacer la obra a diferentes partes. Yo sueño con que de esta escuela de Madison que hagamos aquí en Shepherd, de aquí salgan misioneros a establecer centros como este en diferentes partes. Bueno, se vale soñar, hermanos. Son sueños del Señor, son sueños que están respaldados por el Espíritu de Profecía. Le digo a mi Padre, en la medida en que me permitas hacerlo, aquí nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Así que Él sabe nuestros planes, Él sabe nuestro propósito, Él sabe que solo buscamos la gloria de su nombre, solo buscamos exaltar su nombre, y por lo tanto, si Él así lo quiere, lo va a permitir.
Pero, ¿cómo ha sido posible hasta aquí? Ya ustedes lo saben. A través de diezmos, ofrendas y donaciones que se colocan acá. Si no es así, pues ¿cómo? Entonces allí es donde el Señor toca corazones para que inviertan aquí en su obra. Y la forma que está en la pantalla de cómo enviar esos recursos. No se la voy a decir ahora, porque todos los días la digo. Ahora solo tome nota usted. Tómele una fotito ahí con su teléfono y envíe de la manera que usted desee. Solo le voy a dar mi número de teléfono por si quiere contactarse conmigo. 214-881-4029 y WhatsApp +1 214-881-4029 para enviar del extranjero o aquí en Estados Unidos diezmos, ofrendas o donaciones. Aparte de lo que usted está mirando ahí en la pantalla, las maneras, con gusto yo le puedo dar más detalles si me llama a ese número. De antemano, mi oración a Dios este día es que toque el corazón de más de algún oyente, de algún televidente, de hermano que nos sigue de algún país en el mundo, para que se haga presente con lo que el Señor ponga en su corazón. Amén. Gracias de antemano a los que se dejen guiar por Dios en esto. Vamos a orar para el estudio de hoy, no sin antes enviar saludos a los hermanos que yo sé que nos siguen en estas transmisiones en diferentes países. Algunos me preguntaban cuando fui a California que cuándo iba a volver el hermano Tony y el hermano Carmelo. Pues aquí están, miren, aquí están los dos muchachos. Gracias a Dios, aquí están otra vez listos para servir a Dios. Y les mandan saludos de allá de California. Sí, gracias, a los hermanos. pastor. Y ustedes también reciban saludos, hermanos. Y pues, como les he dicho, mientras Dios nos permita, vamos a estar siempre apoyando a la obra del Señor. Y no solamente a los de California, hermanos, también por allá en Mississippi, por allá en Nueva York, por allá en Panamá, hermanos, Centroamérica, Suramérica, que Dios los siga bendiciendo. Amén. Y como Amén. sabemos, nosotros somos la iglesia del aire, hermano. Así es. Que Dios nos bendiga. Cuando no los miran a ellos es porque, hermano, yo ando ahí que antes tengo tiempo para mí y agarro el que esté por ahí cerca. Ya me vieron en estos días, estaba con los hermanitos de Nueva York, después con dos jovencitas de la iglesia, hoy estoy con ellos otra vez. Más adelantito me voy a ver con alguien más y así ando, hermano. Pongo a Ángelo a descansar un ratito mientras me agarro unos por acá, pongo a Tony y Carmelo a descansar un ratito mientras me agarro a otros. Después, cuando logro estar cerca de ellos, les digo, nos podemos juntar y nos juntamos. Gloria y así va caminando la obra de Dios. Pero gloria a Dios que siempre hay alguien quien está dispuesto a apoyar. Así es. Amén. Gloria al Señor. Pues, hermano Tony, ¿qué le parece si hace la oración? Sí, pastor. Gracias te damos, Señor Dios Santo y Todopoderoso, por esta ocasión, Padre, de permitirnos escudriñar tu palabra y compartirla con tu pueblo en el aire. Amén. Sé con cada uno de aquellos que están escuchando, mirando, a la hora que sea, Padre, del lugar donde se encuentran. Tu bendición los alcance y tus ángeles estén con ellos. Y ahora, Señor, suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu aquí en estos estudios que vamos a tener. Que sean de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para todo el que escucha. Sé también con este joven Efraín, Padre, allí en los controles, que todo salga bien, que el enemigo no tenga ninguna parte aquí, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo suplicamos. Amén. 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 Hemos estado hablando en estos días sobre lo que significa todavía en este tiempo la ley del diezmo, la ley de las primicias, la de las ofrendas. Y todo eso, ¿para qué es utilizado? ¿A dónde se utiliza? Bueno, se utiliza en la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Según la lección, dice que es el almacén de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia es donde se canaliza diezmos, ofrendas, primicias. Pero cuando hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una estructura? ¿Estamos hablando de una organización? ¿O estamos hablando de personas? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nos han enseñado mal, ¿saben? Porque nos han hecho creer que la iglesia es la estructura, la organización. Y esa solamente es la herramienta. Esa solamente es la herramienta administrativa con el cual la iglesia hace la obra. Pero en sí la iglesia
somos nosotros. Amén. Es usted. Amén. Somos nosotros acá. La iglesia la componen las personas. Pero Dios, a través de esta iglesia, lleva adelante la obra. Cada uno de nosotros es parte de la iglesia. Cada uno de nosotros, como dice el versículo de memoria, hermano Tony, es una piedra viva, ¿no es cierto? Sí, así lo dice. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 2:5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos ese pueblo de Dios, ese tesoro de Dios, que como lo dice Malaquías 3:17, dice Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El almacén de Dios, que es su iglesia, es el cofre también, donde Él tiene su especial tesoro. Y ese especial tesoro, ¿sabías, hermano, hermanita? Eres tú. Si has escuchado la voz de Dios, la voz del buen pastor que te llama, es porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si has escuchado la voz del Señor, eres y aparte de su especial tesoro. ¿Por qué nosotros somos piedras vivas? Porque estamos pegados a la piedra viva que es Cristo. Amén. Si ustedes se fijan, en el versículo 4 de eso viene hablando. Dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego viene, vosotros también como piedras vivas. En otras palabras, el cristiano que está conectado con la piedra viva que es Cristo, se constituye en una piedra viva. Amén. ¿Cuánto cristiano hay que no ha entendido esto y cree que si está conectado con la estructura, si está conectado con la organización, si está conectado con la conferencia, con la misión, con la asociación, con el concilio, con el nombre que le quiere llamar usted al tipo de estructura? ¿Cuánta persona hay que cree que si está conectada con eso, está bien, pero muchas veces desconectado de la piedra viva que es Cristo? Hermanos, el secreto de la vida cristiana consiste en ser una piedra viva conectada a la piedra viva principal que se llama Jesucristo. En ese sentido es que nosotros venimos a constituirnos también en casa espiritual, en sacerdocio santo. Mire qué privilegio el que se obtiene cuando uno está conectado a la piedra viva que es el Señor. Así el don profético, cuando ya estamos conectados, hermano Carmelo, a Cristo como la piedra viva, y eso nos hace piedras vivas a nosotros también, es ahí donde el don profético dice que venimos a ser la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Claro, y preciosa, lo cual dice aquí la fe por la cual vivo, página 282. Dice, la iglesia de Cristo es muy preciosa a sus ojos, es el cofre que contiene sus joyas, el redil que encierra su rebaño. Amén. Hermano, así yo me estaba imaginando esto, los cofres que antes, o no sé si todavía hay algunas mujeres que tienen, ¿verdad? Guardan sus joyas, guardan sus cosas más preciosas. Así es también nosotros, la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque nosotros ante sus ojos somos lo más precioso. Así es que, hermanos, es serio esto de que nosotros, si de veras nos llamamos hijos de Dios, ¿verdad? Y somos lo más precioso para Él, debemos de reflejar ese amor de Cristo, ese interés que el Señor tiene por nosotros, que lo reflejemos ante los otros. Así es que esto, ¿verdad? Podemos ver que es donde, a pesar de que, como estábamos hablando hace ratito aquí, estaba yo hablando con los varones, ¿verdad? Cómo nosotros somos la iglesia del aire. Hay muchos hermanos hoy en día con toda esta situación que se han retirado de sus diferentes iglesias, pero sabemos que la verdadera iglesia es Cristo. Allí es donde nosotros podemos estar. Y también la unidad, que vamos a verlo más adelante, de que nosotros unidos, en verdad, como piedras vivas, vamos a hacer la diferencia hasta este mundo de tinieblas. Bueno, en ese sentido, hermanos,
vemos de que el Señor tiene un rebaño, tiene un rebaño aquí en la tierra y hay un redil para ese rebaño. Vamos nosotros a ver por qué es que Dios tiene una iglesia aquí en la tierra. Hermano Carmelo, por favor, 1 Pedro 2, 5 y 9. Bueno, vamos a seguir con ese versículo de memoria, pero ahora vamos a incluir el 9. Dice 2, 5 y 9. Dice así: vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora el 9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, hermanos, todo como nos llama el Señor. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Así es que, hermanos, nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos muy importantes y muy especiales ante los ojos del Señor, y así nos deberíamos de comportar también nosotros como piedras vivas. Imagínense, yo estaba leyendo un poquito así de estas piedras vivas, como en el Antiguo Testamento, cuando iban a edificar el templo de Salomón, como no se oía ni un ruido allí cuando lo estaban haciendo. Todas las piedras las traían ya de la cantera, ya formadas, donde nomás les estaban poniendo. Así nosotros también debemos estar unidos unos con los otros para enlazar ese edificio espiritual que el Señor quiere para nosotros, hermanos. Así vemos entonces, hermanos, que la iglesia tiene un propósito por el cual existe, una misión que Dios le ha encomendado. Dios tiene una iglesia en la tierra para proclamar la verdad. Amén. Para que testifique, para que dé a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, este es el propósito de la iglesia. El don de profecía, ¿qué más dice, hermano Tony? Sí, en Hechos de los Apóstoles, la página 9, dice de la siguiente manera: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Recuerden, el pastor ya explicó, hermanos, que la iglesia no se refiere a la estructura, sino a las personas, porque Dios utiliza a las personas para que vayamos a salvar las almas, y por todo el mundo. Así fue la orden. Y sigue diciendo: fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. Sí, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y la iglesia debe de ser un redil que sirva de protección y abrigo. O sea que cuando estamos en unidad, en unión, nos estamos protegiendo porque estamos bajo el abrigo de Dios. Como dice el Salmo: el que habita a la sombra del Altísimo se morará bajo la sombra del Omnipotente. También debe ser un faro para alumbrar y salvar a aquellos que andan perdidos. Pero si nosotros, que somos la iglesia, no tenemos luz, ¿cómo vamos a alumbrar? Pero Dios, eso es el propósito que quiere, que todo el que vengamos a formar parte de su pueblo, seamos eso, seamos redil para abrigar, para hacer de fortaleza a los que están más débiles, y para hacer un faro que alumbre a aquellos que andan perdidos. Y la única manera es compartiendo el evangelio, hermanos. Por eso no debemos de compartir el evangelio nada más de palabra, sino que con la palabra van las obras, los hechos, porque los hechos hablan más que las palabras. Llama la atención, hermanos, el hecho que diga que la iglesia
es la depositaria de la riqueza, de la gracia de Cristo. Tal vez por eso el autor de la lección le puso el almacén de Dios, su iglesia, porque ella es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante ella es que se va a manifestar con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos. Sí, porque a través de la iglesia, el Señor es como llega a los gobernantes, llega a las grandes autoridades a través de la iglesia. Es como estas personas han oído el mensaje y lo van a escuchar. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál iglesia? No tiene ni un nombre. Es aquella cuyos miembros le aman y guardan sus mandamientos y son fieles a Él. Está diseminada en todo el mundo. El Señor los conoce a cada uno. A través de cada uno de estos miembros, el Señor se va a dar a conocer en todas partes en el tiempo final. En ese sentido, la iglesia viene a ser la depositaria o el almacén de toda esa riqueza que tiene que ver con la gracia del Señor y que se tiene que llevar a aquellos que no han alcanzado esa gracia. En ese sentido, hermanos, vemos entonces que tenemos una misión especial. Sí, pastor, ahorita que está mencionando de que en la iglesia es el almacén o el tesoro, me viene a la mente que en los cofres del tesoro no solamente se guardaba el oro, se guardaban también los rubíes, diamantes, brillantes, toda clase de piedras preciosas. Y en la iglesia, para la gloria de Dios, Dios tiene algún hermano o hermanita que cantan precioso. Esa es una joya cuando lo pone al servicio de Dios. Predicadores, hermanos, hermanas dorcas, hermanos que se gozan ayudando a los demás, otros compartiendo el evangelio. Todas estas son joyas de Dios. Así es. Pero fíjese algo allí, hermano, realmente. Todas esas joyas preciosas no dan la luz para ellas mismas, dan la luz para los otros, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando nosotros nos fijamos en nosotros mismos, ay, cuidado, ¿verdad? Que yo soy mejor que aquel, que yo canto mejor, que yo predico, que yo doy esto mejor, hermanos. O viceversa, ver los defectos de una persona, de otra, y nunca ver los defectos de uno mismo. Cuando uno se ve los defectos de uno mismo, hermanos, no le queda a uno tiempo de juzgar a otros. Así es que esas verdaderas joyas son las que el Señor tiene en su almacén. Amén. Así es, pero para ir ya avanzando, hay dos citas aquí que voy a pedir que la lea cada uno de ustedes. ¿Qué características son esenciales en la verdadera iglesia de Dios? Usted se lee Apocalipsis 14:12 y usted Efesios 4, del 4 al 6. Ok, dice Apocalipsis 14:12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos debemos tener esa característica de ser pacientes, y desgraciadamente eso es lo que menos tenemos, y a veces somos pacientes para con los amigos, con los vecinos, pero con la esposa, con el esposo, con los hijos no tenemos paciencia. Otra, debemos de ser pacientes también en los tratos o maltratos que a veces compartiendo la palabra o queriéndola compartir nos topamos con gente que nos insulta, y a veces respondemos casi de la misma manera. No hay paciencia para tratar con esas personas. Y aquí dice que aquí está la paciencia de los santos. El pueblo de Dios va a tener esas características, o debiéramos tener esas características de ser pacientes para con los demás, comenzando en nuestro hogar, comenzando a practicándolo en nuestro hogar, en nuestras casas, con nuestras familias. Y Dios quiera que aprendamos, porque esa es la característica que va a distinguir especialmente en estos últimos tiempos al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Llama la atención que el término paciencia
también tiene otro significado al cual me gustaría referirme, y es en el original griego, que es de donde fue escrita y se tradujo, es hupomone, y esa palabra significa resistencia, perseverancia, aguante. Entonces, cuando dice aquí está la paciencia de los santos, también podría, y no podría, es que es, porque está en el contexto del mensaje de los tres ángeles, este texto, es que aquí está el aguante de la iglesia, aquí está la perseverancia de la iglesia, aquí está la resistencia de la iglesia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. En medio de ese mensaje de los tres ángeles y en medio de la advertencia del tercer ángel, aparece presentando a la iglesia con esa característica, que persevera en guardar los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ya usted puede ir viendo cuál es la iglesia que el Señor va a venir a buscar. La iglesia que el Señor va a venir a buscar no es cualquiera que diga nosotros somos la iglesia, sino la que tenga esta característica, que persevera en guardar los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, ahí tenemos que irnos a Éxodo 20 y leerlos, y no ver esos 10 mandamientos que anda promoviendo el ecumenismo ahorita, que han sacado 10 que son para favorecer el clima. Dios nunca ha dado 10 mandamientos para favorecer el clima. Dios dio 10 mandamientos que están en la Biblia, y esos son los que se deberían de poner en alto. Este movimiento ecuménico que anda ahí promoviendo esos 10 mandamientos para favorecer el clima es una distracción del enemigo para ocultar los verdaderos mandamientos de Dios. La iglesia verdadera de Dios no debe levantar en alto mandamientos que favorezcan el clima. Debe levantar en alto la santa ley de Dios. Amén. Y la iglesia debe perseverar en esos mandamientos, porque esa es su característica. Y usted entonces tiene que empezar a mirar. Su iglesia, a la que usted va, ¿tiene esa característica? ¿Que persevera en guardar los mandamientos de Dios? Los que tienen que ver con la santa ley que fue dada allá en el Sinaí y que están escritos en Éxodo 20 del 3 al 17. ¿Persevera su iglesia en eso? Si no persevera, pare bien la oreja y abra bien los ojos, porque no está en la iglesia verdadera. Porque la característica de la verdadera iglesia es esta, de Apocalipsis 14, 12. Bueno, esto es algo que debemos tomar en cuenta. Pero Efesios 4, 4 al 6, hermano Carmelo. Bueno, aquí Efesios 4, del 4 al 6, para llegar a esas características de Apocalipsis 14, 12, vamos a leer Efesios 4, del 4 al 6, que dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí, hermanos, estamos viendo una vida cristiana genuina, una vida cristiana en la cual la unidad, ¿verdad?, quiere decir mucho, porque donde hay unidad, el enemigo no puede hacer nada. Pero donde hay desunidad, pues realmente ya estamos en un terreno peligroso allí. Así es que, hermanos, el Señor nos ayude para que podamos pertenecer al redil del Señor, porque somos sus ovejas. Así es que cada uno, ¿verdad?, fue comprado por precio, como dijo Pedro allí, ¿verdad? Entonces, hermanos, que nosotros le demos ese valor a ese precio con que el Señor nos ha comprado. Llama la atención que, de acuerdo a estos textos que el hermano Carmelo ha leído, otra característica de la iglesia es que, aparte de perseverar en guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús, también es una iglesia donde hay unidad. Amén. Es una iglesia donde existe unidad. Pues aquí se habla de un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Amén. Oh, dice el ecumenismo, miren, aquí está donde se basa nuestro movimiento ecuménico. Las iglesias tienen que estar unidas, hay que promover la unidad.
Y viene aquel señor de sotana blanca que está en el Vaticano y dice, sí, pero todos tienen que unirse en nosotros. Y nosotros somos los que vamos a abanderar esa unidad. Y el movimiento ecuménico tiene que ser liderado por nosotros. Trampa del diablo, porque se agarran de los textos para unir a las iglesias a la apostasía que ese señor de sotana blanca ha promovido a lo largo de la historia. Por eso es la sierva del Señor, en la última frase, ¿qué dice? Sí, hermano, Scripture Release, el tomo 15, la página 259, tumba todo ese argumento que acaba de mencionar el pastor. ¿Por qué? Si es cierto, debemos de estar unidos, debemos tener esa unidad, pero en la verdad. Amén. La palabra de Dios dice así, debemos unificarnos, pero no sobre una plataforma de error. Debemos estar unidos en la verdad. Amén. Y como ya lo acaba de decir el pastor, si donde estás, te estás uniendo, pero en desobediencia a la palabra de Dios, ya está mal el asunto. Debemos estar unidos, pero en honrar y glorificar el nombre de Dios y no apartarnos de un así dice Jehová. Amén. Todas las iglesias están unidas, pero no en la verdad. Porque cuando se trata de los mandamientos de Dios y el Santo Sábado, ahí no. Ahí están todas unidas en un mandamiento falso, en un día de reposo falso, como es el domingo. Pero ahí están todas unidas, lideradas por este señor que les mencioné, el que está allá en el Vaticano. Él lidera todo ese movimiento y él tiene allí esa su marca con la cual los tiene a todos identificados. Yo no sé si fue verdad esto que escuché una vez, pero dos amigos, después que salieron de la escuela, bueno, no se volvieron a ver más, cada uno se fue a estudiar, pero con el tiempo se volvieron a encontrar. Y entonces le dijo el uno al otro, ¿y qué has hecho de tu vida? Y le dijo, bueno, yo soy un profesional y trabajo en esto y esto, pero aparte de eso le dice, pues yo me congrego en una iglesia y soy cristiano. Y tú, le dice, ¿qué has hecho de tu vida? Bueno, le dice el otro, yo soy sacerdote. Y pues sirvo a la Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica. Pero ¿sabías una cosa? Le dijo. Te voy a echar una broma, le dijo. Que a ti, le dijo, y a todas las iglesias, le dijo, evangélicas, nosotros las tenemos, le dijo, aquí, mira, le dijo, debajo de la planta de nuestros pies. Y le dice el amigo, ¿cómo? Le dijo, ¿me estás ofendiendo? Sí, le dijo, ¿sabes por qué? Porque ¿qué día guardas tú? Le dijo. Pues el domingo, le dijo. ¿Y qué día guardan todas las demás iglesias? Pues el domingo. ¿Y de dónde crees que viene el domingo? Le dijo. De nosotros, la Santa Madre Iglesia. Así que a todas ustedes las tenemos, le dijo, debajo de la planta de nuestros pies. ¿Sabes a quiénes si no tenemos debajo de la planta de nuestros pies? Le dijo. Son esos guardadores del sábado, le dijo. Son esos sabatistas. Esos que guardan el séptimo día. A esos sí no los tenemos debajo de la planta de nuestros pies. Pero de allí, le dijo, todos los que guardan el domingo, de aquí los tenemos. Le decía el amigo sacerdote al otro amigo. Me contaron esa historia hace muchos años y cuando le escuché dije yo, ¿tanto así? Pues en ese tiempo yo, hermanos, estaba recién llegando a estos caminos del Señor. Pero después de ya 30 y algo de años de haber caminado por este camino y viendo cómo se cuecen, como dicen las cosas en el asunto ecuménico, yo digo, es una gran verdad la que le dijo ese amigo sacerdote al otro evangélico. Es verdad. Están unidas todas en el error, tristemente, hermanos, que se promueve. Pero no se unen en la verdad. En la verdad primero, que es en Cristo, y que de ahí derivan las demás verdades. Hay que estar unidos, sí, pero sobre una plataforma de verdad y no de error. Así que queda este día puesto como, digamos, fundamento de que la iglesia del Señor somos todos nosotros, somos las personas, y que la iglesia del Señor es el redil, es el rebaño de Cristo, y que Dios la tiene para dar a conocer la luz admirable, para dar a conocer las virtudes de aquel que la ha llamado
En otras palabras, tiene un propósito, pero que esta iglesia debe mantenerse en esas dos características, que está unida en la verdad y persevera en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Busquemos, hermanos, ser esa iglesia. Amén. Si no lo es usted, hermano evangélico, de la iglesia que sea, si no lo es usted en esa iglesia, abra bien los ojos. Y le hacemos el llamado a que ore a Dios y le diga al Señor que le unja los ojos con colirio para que vea. Y hermano, hermana, viendo que no está usted en el lugar que tiene las características, se salga pronto, porque hay un llamado que dice: salid de ahí, pueblo mío. Así que aquí queda puesto el fundamento, y mañana le seguimos. Oramos porque por ahora, por la gracia de Dios, humildemente les decimos, nos sentimos por la gracia de Dios que pertenecemos a esta iglesia. Amén. Pertenecemos a esta iglesia que está unida en el Señor. Mire, nosotros por la gracia de Dios nos consideramos piedras vivas. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la piedra viva que es Cristo. Amén. Y todo cristiano que está unido a la piedra viva que es Cristo pertenece a la iglesia de Cristo, pero siempre y cuando tenga las características de su iglesia que hemos mencionado. Amén. Entonces, como por la gracia de Dios somos parte de esa iglesia, le queremos hacer el llamado a que se una a este pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Vamos a orar porque nos podamos mantener en ella, en esta iglesia que Dios ha identificado acá, pero vamos a orar porque usted también forme parte de ella. ¿Qué le parece? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, qué privilegio, Señor, saber que usted tiene una iglesia aquí en la tierra y que esta es la depositaria de las riquezas de su gracia. Qué privilegio que nos haya llamado para formar parte de ella. Y cuánto nos da de seguridad al saber cuáles son sus características y ver que esta iglesia a la cual pertenecemos, pues las tiene. Le agradecemos, Señor, que usted nos haya llamado a formar parte de esta iglesia. Le agradecemos que usted nos haya escogido para dar a conocer su luz admirable, para traer a otro, Señor, a conocer este mensaje. Hoy le pedimos que nos ayude a perseverar en esta iglesia, que nos ayude a mantenernos unidos en esta iglesia, unidos en la verdad que es en Cristo, Señor. Unidos en la perseverancia de guardar sus mandamientos. Pero Padre, mientras nosotros agradecemos esto, queremos pedirle por aquellos que no han logrado entender cuál es la iglesia suya y que tal vez están oyendo y han escuchado hoy cuál es, porque oyeron las características. Le rogamos por ellos, para que su Espíritu Santo les hable fuertemente y los llame a formar parte de su redil, a formar parte de su verdadero rebaño, a formar parte de su verdadera iglesia, que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Señor, te pedimos por ellos, para que puedan venir antes que sea demasiado tarde. Y te rogamos que nosotros, sabiendo el propósito por el cual hemos sido llamados a formar parte de su iglesia, oh Señor, cumplamos dicho propósito, cumplamos dicho cometido y nos mantengamos dando a conocer sus virtudes, dando a conocer su verdad. Le pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.